Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Por fin dejamos la tierra. En el video anterior fue puros caminos complicados de tierra. Nuestra intención era ir hacia un lugar que se llama Almas, donde queríamos comenzar a mostrarles en este video, y pensábamos ir por asfalto, y cuando estábamos por tomar la ruta nos dimos con que era con tierra, que nos dijeron que estaba en muy mal estado, así que tuvimos que recalcular los planes y bueno, buscamos una ruta por asfalto para dejar de sufrir. Pare de sufrir, debería ser el título. Mucha tierra, no tanto la tierra, muy mal estado del camino, peligrosos de los pozos, muy malos. Así que bueno, hemos retomado el asfalto y vamos a ver, prepárense, no nos dejen, veamos juntos a dónde nos deparan estas rutas brasileras que nos están haciendo recalcular bastante seguido. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata con el mundo. Llegamos finalmente a Natividade. Después de... No sé, muchas horas de viaje. Son como las 4 de la tarde. Tenemos mucho hambre. Y muchas cosas para contarles. Este es un pueblito colonial, más antiguo del estado de Tocantins. Así que esperamos después recorrer un poquito y mostrarles algunos lugares que hay acá para conocer. Parece muy lindo. Recorriendo Natividade, que fue la primer ciudad del estado de Tocantins. Este año la ciudad cumple 288 años. Una de las principales atracciones turísticas que hay para recorrer acá son las ruinas de la iglesia de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que es donde nos encontramos en estos momentos. La construcción de esta iglesia comenzó en el siglo XVIII, pero debido a la disminución de la producción del oro y por la falta de recursos, la construcción se abandonó y así quedó. Lo que sí, con el correr de los años, esto se transformó en una atracción turística. Este era el plano, de lo cual sería toda la iglesia. Únicamente llegaron a construir esa parte que se ve en gris. Toda la otra parte ahí de piedra es lo que se ve únicamente los cimientos. Y ahora estamos yendo a conocer la iglesia actual, que está a menos de una cuadra de las ruinas que fuimos recién. Museo Histórico de Natividade. Acá, este lugar antes, hasta el año 1996, era la cárcel y había dos grandes celdas. En estos momentos nos encontramos donde era la celda masculina y del otro lado la femenina. Para contarles un poquito, digamos, de la historia de Natividade, está todo muy vinculado con la extracción del oro. En el siglo XVIII vinieron acá aproximadamente 40.000 esclavos, donde los hacían trabajar en la extracción del oro en minas que hay acá en esta zona. De hecho, por lo que hemos estado leyendo, hay una mina que todavía aún está funcionando. Otra curiosidad que hay en lo que respecta al oro es que se trabaja mucho una técnica que se llama filigrana, que son como hilitos de oro
Así que acá también hay algunas muestras y después si podemos encontrar en la ciudad recorriendo les vamos a mostrar. Por otro lado, el 4 y 5 de junio se celebra la Festa do Divino, que es una fiesta religiosa acá en la ciudad de Natividad, que es una tradición que ya viene desde Portugal. Había un señor muy amable, que nos quería contar un montón de cosas ahí en la iglesia, en el museo de la cárcel. No le entendíamos nada, pero... El esfuerzo que hacíamos era increíble, hablaba muy rápido y muy cerrado. Lo más gracioso que nos pasó después fue que esta persona nos preguntó qué día habíamos nacido nosotros. ¿De qué año? Y las 2 veces acertó, dijo, ustedes nacieron un lunes, los dos justo, casualmente nacimos un lunes, y en esa fecha pasó tal y tal cosa, y dijo que mi cumpleaños en el 2026 va a ser Domingo de Ramos. Voy a buscar y vamos a chequear, yo voy a chequear esto. Chequeado. Mi cumpleaños en el 2026 va a ser Domingo de Ramos. O sea, admiro la capacidad, la habilidad, no sé cuál sería el don de saberse el calendario de memoria. ¿Cómo haces para aprenderte eso? O sea, ¿cómo haces para saberlo? No sé. Esta es la técnica de filigrana, que es la que les estábamos contando recién. Y este corazón es famoso, digamos, o es lo que representa acá a Natividad. Esta parte de este lado fue hecha acá, y el diseño de atrás, de la cara de atrás, fue un diseño que se trajo desde Portugal. El costo de este corazón, que está hecho de plata, es de 340 reales. Y este es el hilo, esto es de oro. Fíjense el tamaño que tiene con el que se hace esta técnica. Por ejemplo, acá en este anillo, fíjense esas formitas acá, lo que se hace es esto. Se enrolla, fíjense, y queda así. El costo del anillo es de 230 reales y los aritos, que también tienen la misma técnica, digamos, todo en filigrana, para complementar, también es de 230 reales. Cuando te proponga matrimonio te voy a comprar uno si querés. No necesito todo, gracias. Hay aritos también con la forma del corazón, o sea, el trabajo que tiene esto es impresionante. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero los chicos nos contaban que les lleva un día y medio poder hacer todo el corazón completo. Mirá el trabajo que tiene. Y ahora vamos a entrar a Amor Perfeito, un local de tía Nanina, para conocer y probar un biscoito, sería una galletita muy tradicional acá. O que tem no biscoito? Esse é um biscoitinho de polvilho, leite de coco, açúcar refinado e um segredo. Tá bom. E qual foi a causa porque ele é tão famoso aqui na cidade? Esse biscoitinho é um biscoitinho passado de geração em geração. Começou com a mãe da tia Naninha e aí foi passando para ela, e hoje em dia já são os filhos. Esse formatinho dele assim é a coroa do Divino Espírito Santo, que é uma festa tradicional daqui. Tá bom? Eu também quero testar, né? ¿Te gustó? Es muy rico. Voy a comer la mitad de mi corona. Miren qué bueno, acá en una pared tienen el árbol genealógico. Acá está la Mae, que es una niña que fue como la fundadora del bizcocho, la creadora, y se fue transmitiendo de generación en generación. Hemos terminado el recorrido por Natividad, la verdad es que nos encantó, súper pintoresca, muy lindo para caminar por sus calles, lleno de historia, nos encantó. Estuvimos buscando un poco de información y vimos que la mina está bastante alejada de acá, así que bueno, no vamos a poder visitarla, pero y ahora nos vinimos a la camioneta porque ya empezó la hora del ataque de los mosquitos y hay que huir.
hay que huir. Después de haber estado 3 días en Natividades, agarramos ruta, especialmente ahora porque hacen 40 grados y no aguantamos el calor, así que la mejor opción es subirse a la camioneta, prender el aire acondicionado y aprovechar a viajar un poco. Aprovechamos a trabajar a la mañana, después a la tardecita salimos a recorrer algo y en el momento de más calor aprovechamos a viajar porque si no hace mucho calor. Miren qué linda que se puso la ruta, no sé si se alcanza a apreciar, pero allá la ruta va así como entre las montañas, cambió mucho el paisaje, empezamos a ver muchas montañas acá, así que está muy entretenida. Y por suerte sigue el asfalto, ¿no? Que tiene bastante pozos igual, o sea, está entretenida de que tenés que venir muy atento. Bueno, ya son las 6:30, decidimos no continuar viaje y creemos que nos vamos a quedar en este posto. Y así como Santi presenta la sección del momento ñoño, a mí me toca presentar la sección de Santi Cocina. Momento cocina. No sé cómo va a salir esto, me voy a meter en una. Le voy a dar la comida favorita de Caro, es sorrentino. Y hace mucho que me diciendo quiero comer sorrentino y acá no se consigue pasta rellena, no sé, no hay en ningún lado. Así que le prometí sorrentinos caseros. Disfruto mucho de grabarte cuando cocinas. Cocinando, mirá lo que es este bollito de masa. Decime si no es. Mirá si no es lindo. Una pinta. Un amor. A falta de palo de amasar, porque no hay chance de tener un palo de amasar en un motorhome, vamos a usar la botella de agua. Compran un jarrito térmico de Hakuna Matata por el mundo, lo pueden usar también de molde para cortar los sorrentinos. La pinta que tiene eso. Bueno, vamos a ver, Yo ya hice control de calidad de la masa. Sí, está buena. Está muy rica. Espero que no se abran. Hasta ahora viene todo perfecto. ¿Querés contar la receta? Para la masa, 200 gramos de harina, un huevo, una cucharadita de sal y un poquito de pimienta. 100 mililitros de agua o agua a ojo hasta que se haga la masa, que se pueda amasar. Y el relleno, jamón, queso y pimienta. Salieron 12. Salieron 12. Ah, mira, 12. 6 cada uno. Pero son bastante grandecitos. La medida es el jarro térmico de Hakuna Matata por el mundo. Así que si no tienen cómo hacerlo, compran un jarrito de Hakuna Matata por el mundo, colaboran con este proyecto y de paso se llevan un jarrito térmico y un molde para hacer sorrente. No se abrió ninguno. Van con crema. Tienen mucha pinta, mi amor. Mucha. Estoy contento que no se abrieron. Espero que no hayan quedado crudos. Pero bueno, de última prefiero que queden un poquito cruda la masa. Y una comida de lujo con vino, que teníamos un vino argentino que compramos en un súper. Así que es un lujazo. Lujo. Te pasaste. Bueno, lo voy a probar. Están muy buenos. Me alegra. Buen día. Pasamos la noche muy tranquilos y tempranito arrancamos viaje.
Estamos ya saliendo del estado de Tocantins, así que próximamente tenemos nuevo estado. Y acá este río, que tiene bastante poca agua, es la divisa de estados. Entramos en Goiás. Bueno, y así con esta lluvia nos recibe Alto Paraíso en el estado de Goiás. Acá vamos a hacer nuestra parada y nuestra base. Ahora cuando nos acomodemos le contamos para qué. Ayer cuando llegamos llovía muchísimo, así que nos quedamos en la estación de servicio. Disfrutamos mucho de dormir fresquitos, no saben lo que extrañábamos eso. De hecho ahora estoy de remera manga corta, pantalón largo, estuve con buzo hasta hoy a la mañana, hacían 18 grados, no lo podíamos creer. Y decíamos también que qué increíble cómo uno se acostumbra al frío. Con 18 grados en Bariloche estábamos de pantalón corto y acá con 18 grados buzo. Así que ahora aprovechamos a recorrer un poquito las calles de Alto Paraíso de Goiás. Tá bom que segurar um pouquinho, depois você engole. ¿Qué estás probando? Te duerme toda la boca. Hermosa. Una callaya que es hecha acá con una Saborizada com shampoo. saborizada con una planta acá, shampoo, que te adormece todo. Te duerme, probala. Hoy nos vinimos a dominguear acá a la plaza. Eso que se ve ahí atrás es Bambú. Esta playa se llama Playa Bambú. Y voy a tratar de a ver si puedo capturar alguno. Parecían unos tucanes volando por acá arriba, unos colores impresionantes. La verdad que está muy lindo, muy tranquilo el lugar. Y acá, desde Alto Paraíso de Goiás, desde el portal de la Chapada dos Veadeiros, que vinimos a la oficina de turismo a consultar y asesorarnos de qué actividades podíamos estar haciendo ahora en esta época, porque como ya contamos anteriormente, nos encontramos en el periodo de lluvia en la zona en la que estamos, así que este video llega a su fin. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros de este recorrido hasta acá y en el próximo video vamos a comenzar a mostrarles Chapada dos Veadeiros, un lugar muy imperdible que nos han recomendado muchísimo acá en Brasil. Así que suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, los leemos en los comentarios y nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo.